Acompaña a los periodistas y comunicadores Joel Sánchez, Inorat Mota, Yadira García, Amado Figueroa y Nadia Mejía en Charlas con, un espacio para abordar temas de actualidad. Sigue la transmisión vía streaming por 5 páginas. Charlas con, lunes, 10 de la mañana. Amado. Muy buenos días, en lo que nos decimos, en lo que nos decidimos quién y quién no. Pues mientras damos los buenos días. ¿Cómo están? Nadis, Amado, Joel, Dino, ahora sí, equipo completo como casi siempre. ¿Cómo están? Bien, aquí, ya iniciando esta semana. Con todo, ¿no? Con todo, ya. Con todo. La Liga AMX ya empezó. Ajá. Salieron los tuzos. Oye, pierden en casa y Y ya sus choleras golearon. Bueno, en la semana, a mitad de semana golearon. Órale. Pues, mucha fe ese asunto, ¿no? En el último minuto. ¿Con quién van a perder? O sea, Dino, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, bien, pues aquí comentando lo que pasó en la semana y cómo ven el tema que trae, hay varios políticos, porque no solo son las senadoras Simei y Carolina, sino como dice Yadi, ya se subieron al RIC varios, y pues sí, unos con argumentos, otros con la calidad moral que no les competiría hacerlo, otros que a lo mejor nivel en el entierro, pero bueno, pues evidentemente cuando se trata de defender un proyecto y que estás plenamente convencida de ello, pues hay que hacerlo, ¿no? como parte de una estrategia también. La senadora mexicana denunciando pues varias obras, ¿no? Y varias cuestiones del gobierno de Julio Menchaca, morenistas defendiendo las acciones y las obras, y pues priistas haciendo lo propio por la senadora Carolina Villano. ¿Cómo ves, Joel? bueno, pero hay muchísimas cosas que comentar, no además es esa denuncia. Fíjense que en la historia de Caín y Abel, de los hermanos Medesigo, también va subiendo está fuerte, la temperatura. Hay una acusación muy seria por parte de un hermano de Eduardo Medesigo, donde lo señala de haberle robado una casa a su papá. Habrá que ver cómo se pone Yo pensé que esas cosas solo ocurrían con las familias Baños. ¿Quién robó qué? A ver, ¿quién robó? Según Eduardo Medesigo Rubio, presidente municipal de la Reforma, le robó una casa a su papá. Habrá que esperar una postura al respecto, pero pues es una acusación seria. ¿Pero quién lo denuncia, su papá? Por mucho que sea vida privada, bueno, se trataría de un caso de abuso de autoridad que bien vale la pena seguir. Por otra parte, fíjense que este fin de semana estuvo aquí en Hidalgo el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, concretamente estuvo en Actopan, hizo un destape así muy abierto, una fundadora será gobernadora, dice, y le echó hartos elogios a la diputada federal Tatiana Ángeles Moreno. Entonces, pues habrá que ver cómo evoluciona esto de que pues ya se están destapando, ya se les cuecen las habas a muchos. Está complicado, ¿no? Está complicado el estar hablando de eso. Y esto, como dicen, y eso que apenas comienza la cosa. Así que vamos a esperar en las próximas semanas, en los próximos meses, cómo se va a poner todo esto, ¿no? La verdad es que sí lo veo y pues yo creo que el calorcito ha aumentado conforme va pasando el tiempo, ¿no? O sea, como que antes las elecciones, digamos que eran más tranquilas, pero ahora evidentemente está más revuelta la cosa, ¿no? Así que pues a aguantar y a ver qué es lo que se dicen y no se dicen. Pero hace rato, Joel, estuviste en la mañanera, ¿no? En esta conferencia habitual que ya tenemos aquí en el gobierno de Hidalgo y que hablaban, entre otras cosas, del carril confinado y del carril confinado del Tuzobús, ¿no? Sí, primero
que efectivamente en la conferencia mañanera del día de hoy, pues se refirieron concretamente a la entrada en operación de 60 vagonetas pertenecientes a las rutas alimentadoras del nuevo Tuzobús, y además pues la Secretaría de Movilidad y Transporte, Lisbeth Robles, pues da a conocer que ya, ahora sí, en serio, empiezan pues una etapa de amonestación a los conductores que invadan el carril confinado del Tuzobús. Desde el día de hoy prácticamente pues te pedían tu licencia, tu tarjeta de circulación y te amonestarán. Pero a partir del día 16 de agosto, y esta fecha no hay que perderla de vista, pues se aplicarán sanciones entre 20 y 30 unidades y medidas de actualización, es decir, la multa irá de los 2.346 pesos a los 3.519.30, pues para quienes incurran por primera ocasión en esta sanción. Va muy en serio y pues no se metan al carril confinado del Tuzobús. Oye, pero entrar con lo que tú decías. ¿En qué parte? Si puedes, ¿en qué parte no? Porque hay partes en donde es imposible no meterse. Sí, exactamente. No puedes, No, o sea, pero a ver, simplemente espera. no puedes. Pero tú que Dejan los volardos. tú que Sí, estuviste sí, allá, pero cuando das explícanos. las vueltas, Exacto. tienes que entrar a fuerza. Sobre Bueno, todo, por no, es ejemplo, que no estás invadiendo, estás cruzando. no. Pues sí invades. Pero aparte hay negocios, sobre todo me refiero específicamente en la Juárez, las farmacias. Varios negocios que están pues en el carril confinado y que a fuerzas te tienes que meter. Clínicas de salud también. Clínicas de Negocio, el cobro de multas, ese sí va a Sí, ese va a ser un pero a ver, negociazo. tú, A ver, tú viste nada más allí, les digo. cuéntanos, ¿cómo está la cosa? Porque es lo que yo quiero saber. Si vas sobre diciendo. la Juárez, Pero no me dejas hablar. A Vas, partir no, de- espérame. Y hasta el cruce con el viaducto Boulevard Rojo Gómez, multas a partir del 16 de agosto. que el invada, ¿no? Aquí el cruce. Aquí en Invada. Hacia, ¿cuál Rojo Gómez? ¿Cuál es Rojo Gómez? A ver, ubícanos. ¿Dónde está la señal? La desviación a la- Y luego Juárez y Revolución, ¿sí se puede? Una siguiente etapa. Ahorita todavía no. Todavía no. O sea, entonces ahorita sí nos podemos cruzar, sobre todo como tú dices, Amado. Ahorita, si quieres A mí me- invadir el carril del Tuzobús, nada más del Poliforum Park. Ok. ¿Vale? Y ahora tenemos una invitada. Cuéntanos. Pues sí. Ya llegó, ya está aquí. Y ¿verdad qué? ¿Se va a sumar o no se va a sumar a los destacos? Pues ya nos va a decir. Pero qué mejor que se presente aquí nuestra querida invitada. Hola, ¿cómo están? Pues Encantada encantada de de poder estar con todos ustedes, grandes amigos, muy queridos. Por supuesto que nos encanta todo lo que tenga que ver con Hidalgo. Yo me puedo declarar como una fan de mi estado porque, pues al igual que ustedes, de repente tengo dudas de cómo hacen las cosas y yo, por ejemplo, digo, bueno, ok, muy bien el Tuzobús, pero creo que el problema más importante estaba en las alimentadoras. Debieron empezar por las alimentadoras y cerrar con broche de oro en el Tuzobús, por ejemplo. Pero pues bueno, hoy estoy del mejor lado del mundo opinando. Entonces, encantada y gracias. Nombre, tenemos aquí. Citlali Jaramillo para Ay. servirles, por favor, sí, tienes toda la razón. Aquí, como siempre, su atenta servidora, una pachuqueña tradicional, más pachuqueña que el paste, que bueno, es del Real del Monte, pero ya lo adoptamos. Y gracias por la invitación, como siempre. Pues ustedes la ubicarán en diversos cargos, entre ellos como diputada, pero hoy viene como empresaria. Nos va a contar de esta parte tan importante que tiene este sector para el Estado. ¿Cómo están? Pues mira, yo creo que resolviendo grandes retos. La economía hoy enfrenta a nivel nacional grandes desigualdades. Venía yo caminando y justamente reflexionando porque dije, qué irónico es que en el país tenemos al más rico del mundo, hablo de Carlos Slim, y dije, y desde aquí las grandes desigualdades, ¿por qué nos sigue poniendo estos postes de palo tan mediocres y gachos cuando deberíamos de tener servicios de primera, por lo menos como de gratitud a un país que lo ha hecho rico, literalmente? Y desde ahí las grandes desigualdades, el más rico del mundo, uno de los más ricos por lo menos, con una pobreza que no amerita ese desarrollo a la par, ¿no? Tenemos pendientes y muchos, y así como eso te puedo decir que de ahí me lleva la reflexión de por qué hay tantas escuelas hoy sin internet y wifi en el mismo estado,
Y entonces dices, ¿con qué herramientas estos chicos van a salir a enfrentar hoy un mundo digital? No nada más hablamos de que no hablan inglés y que como no hablan inglés no hay desarrollo turístico. Evidentemente no tenemos la posibilidad de atender a otro tipo de servicios. Pues obviamente no hablan inglés, no muy bien en tema de redacción y matemáticas, y ahora analfabetas digitales. Porque ¿cuántas escuelas todavía tenemos sin internet, sin red digital? Y así me voy, ¿no? Entonces digo, bueno, Canijo Slim, pues échenos la mano, ¿no? O sea, por lo menos deberías de apoyar que hubiera una cobertura total, que las escuelas pudieran tener Wi-Fi. No nada más hablo de los funcionarios y de los gobernantes, sino que se hacen cadenas importantes en donde todos deberíamos de poner la parte que nos corresponde y no es así. Entonces, pues bueno, en materia empresarial, pues todos preocupados porque uno te atora a otro. De ahí a qué te atora el sector turístico. Y vemos que México a nivel nacional, pues hoy no fue lo que se esperaba, por ejemplo, con el Mundial. Hubo tanta incertidumbre de tantos temas que no se llegaron a las metas que se esperaban. Sí hubo una derrama económica importante, por supuesto. Yo te quiero interrumpir ahí precisamente por eso. Dijeron las autoridades federales que se esperaban al menos 8 millones de visitantes con motivo del Mundial, que vendrían a ver los 13 partidos que se hicieron en nuestro país. Aquí en Hidalgo mencionaron que nos quedaríamos con el 3% de esas visitas y parece que quedamos muy, muy lejos de la meta. O sea, no se lograron esos 150,000 visitantes que se esperaban aquí en Hidalgo. Hablan de 32,000, cifras extraoficiales, pero pues, ¿quién mejor que ustedes, las personas empresarias del sector turístico, los prestadores de servicios turísticos, para decirnos si realmente hubo, a quién le importó el Mundial aquí en Hidalgo o simplemente no? Solamente estuvimos como cachando a ver qué nos caía, porque realmente no hubo la preparación necesaria. Empezando por temas muy sencillos como hasta de señaléctica. O sea, la gente, si no es por el Google, no llegan, no hay señaléctica importante como para prepararnos en este mundial. Y vamos a muchos temas. Realmente en turismo sí tenemos grandes pendientes. Tenemos un estado tan hermoso en materia cultural. Tenemos de verdad unos legados valiosísimos, no nada más en materia cultural, en gastronomía, pero pues te pongo un ejemplo. Hidalgo, cuna de la charrería. ¿Conocen algún museo de la charrería? Debería de haber, porque bueno, hay un museo de la charrería en la Plaza de Toros, que pues ofrece algunas, encuentras vestidos de escaramuzas, encuentras algunos trofeos, encuentras muchas fotografías, pero desgraciadamente la gente no sabe de su existencia. Exacto. O sea, es una colección, como muchos lo tienen de forma privada, y tal vez en la Plaza de Toros ni siquiera sería el lugar ideal para tener una colección como tal, pero no un museo que verdaderamente represente que somos la cuna de la charrería, que, pues imagínate, si esto estuviera en Jalisco, ya hubieran hecho bombo y platillo, ¿no? Y así nos vamos con los ejemplos de que somos cuna de muchas cosas que no hemos podido potencializar. Fíjate que fue una plática muy interesante donde hablaban, por ejemplo, con Julio Uribe de Hacienda Sotoluca, ¿no? Y él expone y le preguntan, oye, ¿cómo lograste tener ese turismo de bodas que muchos quisiéramos? Tú solamente lo tienes y más o menos competitivo con San Miguel de Allende, que es una industria que te deja 2.200 millones al año. Y aquí, ¿por qué no? Y dice, fue lo que dijo. Apan es la cuna de la charrería. Cuando llegan a visitarme y me dicen, oye, quiero ver la charrería, ¿dónde está el museo? Imagínate lo que yo contesto, no hay. Entonces, desde ahí, la falta de desarrollo en materia cultural, turística, para potencializar todo lo que tenemos, que es un mundo de cosas, y seguimos atrapando solamente al turista que va y viene en el mismo día, que tiene un consumo muy bajo, que cuida mucho su consumo, que tampoco es despreciable, pero no es a lo que aspiramos. Entonces, al no tener la infraestructura turística de por lo menos mediano nivel, pues a la gente no le fue tan atractivo venir a Pachuca a visitar un mundial cuando podían ir a otros lugares donde había muchísimo más oferta, ¿no? No se preparó, yo creo, ni en materia publicitaria, ni logística, ni de movilidad, como para poder recibir un turismo de este nivel.
Y sí, nos quedaron a deber. Hubo derrama, pero no la que esperábamos. Perdón, yo quiero acentuar algo que eso que ocurre en el caso de la charrería no es únicamente en esa área. O sea, por decir, nosotros Pachuca somos una ciudad eminentemente minera, claro, y el Museo de Minería está en franca crisis y en cualquier momento creo que ya no abre. Cierra y ya está prácticamente en las últimas, ¿no? Hace un año platicaba la directora del Museo de Minería que pidió un apoyo a la Secretaría de Turismo y le regalaron 2 anuncios de lámina que bueno, no iba por ahí la ayuda que se necesitaba, ¿no? Fíjate, Citlali, que tocaste un tema muy importante sobre un empresario a nivel nacional, Carlos Slim. Yo también le pediría que él tiene la concesión del Arco Norte y de verdad que es fatal lo que pasa en el Arco Norte, accidentes, baches, rebacheo siempre, asaltos, inseguridad. Entonces, si al señor se le está concesionando una carretera y gana millones diario, entonces lo mínimo que debería de poner es seguridad en el Arco Norte. Totalmente coincido contigo. Y digo, ¿y por qué nadie dice nada si el señor nos debería de responder? Y otra cosa. No deja de cobrar. Ni siquiera han permitido la instalación de los arcos carreteros ahí en la autovía. Y otro aviso parroquial. Yo no sé si ustedes tengan plan con la empresa de telefonía celular del señor, pero a mí no me cabe desde hace años que te cobren anualidad. Sí, claro. Sí. O sea, ¿por qué cobrar anualidad si no eres una tarjeta de crédito, si no eres no estás prestando un servicio financiero? Pero depende de tu plan, ¿no? Pero no solo te cobran anualidad. Sí. A mí sí. Sí, a mí sí. Sí, cobran. Tengo como 10 años pagando anualidad. No. Pero aparte de la anualidad, también aparte de la anualidad te hacen cobros indebidos. A mí me hicieron varias cobros indebidos. Y también te meten los juegos, aunque tú no aceptes los juegos, te meten juegos. Yo en alguna ocasión, hace ya varios años, tuve que pagar 9,000 pesos por juegos que yo no acepté. Entonces sí, la verdad es que es un robo. Y desafortunadamente, pero ¿por qué lo seguimos contratando? Pues porque lamentablemente es el único que tiene esa cobertura, ¿no? En otros, evidentemente ya tenemos otras opciones a nivel de esa telefonía, ¿no? Pero pues te alejas tantito y ya no tienes señal. Entonces pareciera que no traes celular y de qué te sirve, ¿no? Pero sí, de que son cobros excesivos, lo son, y de que hay quien se lo permite, lo hay. Yo tocaba el punto porque se acaba de legislar en días pasados que ya no iban a cobrar comisión, ya no iban a permitir cobrar comisiones por el uso de tarjetas. Entonces no sé si entrará esta legislación para que ya no cobre la anualidad, Carlos Slim, porque de verdad, y son como 400 pesos de anualidad. Entonces dices tú. Regresando un poco al tema del mundial, ¿cuánto se quedó en derrama entonces en Hidalgo? Mira, no hay una cifra oficial que te pueda identificar que dijeran hubo tanto, porque algo que no entra en las estadísticas son los Airbnbs, y en esas Airbnbs entran cabañas, casitas, departamentos. Entonces, pues, te puedo decir que la ocupación hotelera no estuvo al 100%, que desde ahí ya tenemos un indicador. Hablábamos de que estuvimos entre el 70 y el 80%, y por el contrario, hubo una baja considerable porque todo el mundo se concentró en Ciudad de México. Entonces, no vinieron para acá, se fueron para allá y tuvimos el clásico turismo de una noche que pernoctó, pero no más, ¿no? Entonces, pues realmente no hubo para Hidalgo la derrama esperada. Nos quedamos en un turismo tradicional, el que siempre viene a los balnearios, el turismo de la montaña, pero no con el motivo del fútbol. Los que veían ese tema se tuvieron que ir acá. Si acaso hubo un 20-30% de visitantes a conocer las instalaciones del balón, pero fue igual mínimo, no tuvieron, y eso porque era la expectativa de que era el museo del fútbol, ¿no? Y el que así se conoce. Pero no hubo para Hidalgo un beneficio tácito por materia del mundial, no lo tengo yo como la idea, no sé si es correcto, los demás la tengan, que Sudáfrica se desaprovechó totalmente la llegada de la selección y los días que estuvieron aquí, o sea. Sí, claro, los trataron bien, fuimos buenos anfitriones a ellos, pero no, como bien dices, hubo algo donde pudiéramos generar algún evento que pudiera haber sido un fanfest, aunque sea para que la gente consumiera, ¿no? No lo hubo.
y nuevamente volvemos a que no hubo la planeación correcta para recibir un turismo de ese nivel porque no estamos preparados, o sea, seguimos muy acostumbrados a medio atender al turismo que nos llega cotidiano de low ticket, que así se conoce a los que vienen y de hecho se traen hasta su topper con sus consumos para no gastar en el restaurante, o van, visitan, disfrutan un día en el campo y se van. No pernoctan, si pernoctan es una noche, con trabajo se logra que se queden 2 noches, porque realmente se tiene que hacer un poco más de rutas de turismo, de experiencias, potencializarlas más, que es ese sí ha estado creciendo. Pero todavía nos falta mucho en materia de infraestructura, de señalética, de difusión, principalmente de difusión, de comunicación, para que lo hagamos atractivo. Entonces, pues no, sí nos quedó a deber para ir algo el Mundial. Hace ratito mencionabas el tema de los Airbnb. A personas que tienen este tema hotelero, como también es el caso tuyo y de tu familia, ¿cómo les pega el tema de los Airbnb, no? De que pues ahora, pues sí, si tenemos un espacio, y no lo hago porque yo lo tenga, sino es un ejemplo, si tenemos un espacio y lo ponemos bonito y entonces lo anunciamos, pues ya hay una competencia hacia los lugares establecidos como son los hoteles. Fíjate que, por ejemplo, en mi caso, Huasca, te voy a poner el ejemplo que es el que conozco, son cerca de 18,000 habitantes y hay fines de semana que llega a haber hasta 700,000 turistas. No estamos preparados y de repente dices, ¿dónde están? Pues llegan, compran sus viandas, su carnita asadas en la parrilla y no salen, entonces no hay derrama económica alrededor, pero son esos Airbnbs que pues, evidentemente ya están funcionando, 2 cabañitas y ya tienes un Airbnb. Y la misma familia los atiende. Nos falta mucho elevar la calidad de servicio al cliente, muchísimo. Tú vas a otro pueblo mágico tipo Valle de Bravo, todos son embajadores turistas, ¿eh? Tú vas a una farmacia y te atiende como si fuera guía turístico, te dice por acá y te recomienda. Acá somos todavía medios oscos, luego no contestamos bien, no damos la referencia bien. Y la falta de competitividad, te pongo que para nosotros es igual de, pues, mala competencia, por decirlo así, un Airbnb a alguien que se certifica, le invierte, le hace. Es como ahorita los taxistas no quieren que llegue Uber, ¿no? Cuando también pues estamos hablando del mismo estilo de competencia. Son plataformas digitales que te ofrecen un servicio al cual no todos tenemos acceso, ¿no? Es competencia desleal, ¿no? Fiscalmente hablando y en lo que se refiere a los permisos, supongo que a ustedes, en el caso de los hoteleros, protección civil municipal, comercio, o sea, un montón de... y Hacienda. Exacto. No, ¿para qué te digo? Los empresarios hoy estamos batallando también mucho con grandes desigualdades. Hidalgo lamentablemente tiene una cifra nada positiva en que el 70% es comercio informal y entran este tipo de estructuras, entran los tianguis, entran los comerciantes ambulantes o semifijos. 70% es una cifra demoledora y obviamente es competencia desleal. No pagan impuestos, se les dan facilidades porque hasta luego los municipios les dan los permisos para instalarse los fines de semana, mientras tú estás pagando renta, luz, empleado, y el empleado no te digo lo que te cuesta en el seguro social. Lamentablemente el seguro social no da el servicio de que va a la par de lo que el empresario paga por estas cuotas, ni lo que al empleado le descuentan en su nómina. Son brutal los descuentos que tienen en la nómina los empleados por cuestiones de seguro social e Infonavit. Entonces, nuevamente, vamos otra vez disparejos en ese tema. Si hubiera, por ejemplo, la voluntad de la simplificación administrativa, menos trámites, menos burocracia, pues yo creo que ese sector informal podría entrar al sector formal. Debe de haber una estrategia muy puntual en las MIPYMES para que puedan ingresar al sector formal, porque pues eso deja datos que están afuera, que no te identifican cuánto realmente permea en la actividad económica del Estado. Entonces, pues tú lo ves con los estados vecinos y no tienen esas cifras. O sea, Querétaro, por ejemplo, con trabajos araña a tener un 40% informal. Es muy bueno. Y así nos vamos, Ciudad de México, Estado de México. Hidalgo es de las cifras más altas en materia de informalidad. Y eso, pues, ¿qué hace? Pues que no tengamos nuevamente la inversión en infraestructura que necesitamos para poder competir y más en trámites administrativos. México es muy complicado en materia administrativa. Yo digo, si de verdad tienen el interés de generar ingresos por impuestos, ¿por qué tenemos más de 40 formatos fiscales? O sea, eso no existe en otro país. Por ejemplo, en Estados Unidos tú por un chicle pagas impuestos, pero es una tasa fija para todo. Todo el mundo paga impuestos, es simple, hasta tú desde tu casa puedes generar tu pago de impuestos
Y aquí son 40 formatos complicadísimos, ¿no? Que si entras en ISR y que si no es el IVA y que si no es el ICEI, o sea, hay muchísimos. Y obviamente, pues a la gente dice, yo que no tengo para pagarle a un contador, pues me voy por la informalidad. Entonces, un paso importante sería primero homologar el sistema. Simplificar los trámites fiscales sería de verdad el reto para cualquiera. Debemos de entrarle ya en materia fiscal en una buena transformación. Obviamente empieza desde la federación para bajar incluso a los municipios. Había, de hecho, alguna vez una propuesta cuando tuve la oportunidad de ser tesorera. En aquel entonces se llamaba REPEC. Los REPECos era que el municipio pudiera cobrarle a todos los negocios chiquitos. Pero pues era una buena fuente de ingresos en lugar de que lo cobrara la federación, porque lo cobraba la federación. La federación no tiene ni los elementos ni las herramientas para llegar de tan cerca e identificar un censo real. Bueno, pues el egoísmo, no hay este convenio de colaboración administrativa, lo sigue cobrando la federación y se queda pues, en la indefensión, nuevamente estimulando la informalidad. Y son esos convenios que deberíamos de tratar de retomar para que ya no se centralice tanto la administración. Eso está afectando terriblemente. Debe de volver más fortaleza económica para los municipios para que puedan atender de primer impacto lo que todos necesitamos. Todos los días hablamos de baches, de esta deficiencia en infraestructura, de movilidad, de inseguridad, pero pues vean a los policías cómo los tenemos armados, con balitas de goma, uniformes que no son ya, de acuerdo a lo que necesitan, pero pues también cortaron el presupuesto a los policías municipales. Entonces así se van haciendo las bolitas de nieve, ¿no? Pues hablando de inseguridad, perdóname, hablando de inseguridad, ¿cómo está el tema de las extorsiones? Se ha señalado en diversas ocasiones que incluso ustedes como empresarios tienen ahí algún chat donde dan a conocer esto. ¿Cómo van? Sí, es muy lamentable que ya en esa economía subterránea de la informalidad entran los derechos de piso, las extorsiones, entran ya muchos temas que normalmente los pachuqueños tradicionales no estábamos acostumbrados y que sí nos espantan. Sí ha habido acercamiento por parte del Consejo Coordinador con las distintas instancias, sí ha habido pues esa voluntad de querer apoyar, pero ya es tanto que rebasa. No estamos preparados, como bien dicen, tenemos una deficiencia, un déficit de policías en el municipio, ni siquiera son los suficientes. Y luego lo que hasta la fecha no se ha resuelto, no lo han logrado resolver, el entramado de, no, es que pues si ahí me están reportando un dealer en el barrio del Arbolito, pero eso es federal, que venga la Guardia Nacional y entonces el Policía Municipal se hace para atrás. Esa falta de comunicación entre las instituciones Pues en las distintas de áreas. comunicación ahí de plano se lavan las manos. Pues sí, y que quienes quedamos en medio, pues nosotros. Entonces, entre que quieren o no quieren, o que sí les falta o no les falta, pues acá estamos todos padeciéndola, ¿no? Pero en teoría, pues hay delitos de fuero federal, no hay coordinación con el municipio y se siguen echando la bolita unos a otros y no logran ni tener la comunicación ni el trabajo coordinado, como debería de ser el famoso mando coordinado, no hay nada de coordinación. Y pues nosotros tratando de sobrevivir todos los días para poder lograr el pago de las nóminas, que de verdad cada quincena estamos haciendo. Auxilio entró, no entró, lo logramos, pues bueno, ahí vamos. Sí, es complicado. Tocaste un punto muy, muy importante, Citlali, de decir que Hidalgo tiene un 70% de informalidad. Y se ve reflejado, por ejemplo, en todas las colonias populares, sábado y domingo. Los tianguis, los famosos tianguis, y todos esos tianguis le roban mercado y ganancias a las gentes que sí pagan impuestos, a los establecimientos que tienen que pagar impuestos. ¿Qué se podría hacer en ese sentido, Citlali, tú como empresario? Y sabes que también lo más lamentable es que te podría yo afirmar, no hay un censo, pero te puedo afirmar que más del 80% de esos tianguistas no son hidalguenses. Sí. Además, todavía lo lamentable del asunto es que no son hidalguenses. Y ahí nos vamos a los famosos líderes que manejan a los tianguis, pues cuando vienen y hacen marchas y cierran y quieren hacer presión por medio de sus movimientos, pues claro que lo vi, sus credenciales son de Estado de México, Ciudad de México, no son de Hidalgo. Entonces, además, todavía le abonamos peor ese tema. ¿Qué se puede hacer? Eso, generar nuevamente la simplificación administrativa, no permitirlo para empezar. O sea, yo creo que sí debería de haber, ok, pero hay un límite, no que cada vez vemos más y más. Y son concesiones del funcionario que quieras y del partido que quieras. No voy a hablarte de un partido en particular, sino han sido malas prácticas, sí, acumuladas por muchos años de querer quedar bien con cierto líder
y ahí te van 10 permisos más, 20 permisos más para tus puestos fijos y semifijos, y hoy contrarrestar, pues cada vez es más complicado. Y nuevamente que vuelve, pues todo el mundo se lava las manos. ¿Quién lo hizo? Pues quien lo haya hecho sigue sin haber consecuencias por ese tema. Se tiene que simplificar administrativamente, ya no se pueden permitir más esos permisos, por supuesto que deben de controlarlos a pesar de la coacción que quieren hacer cerrando calles y tomando las instalaciones de las presidencias municipales, ya no deben de tenerles tanto miedo, debe de haber ya mano firme para poder regularizar pues esto que además pues, no nada más es el puesto del tianguis, digo, por lo menos que los hagan recoger su basura, por Dios, o sea, dejan un tema de insalubridad terrible, pinta de bardas, venden, todo el mundo lo sabemos, que venden cosas hasta robadas y que no han puesto orden en ese tema. Entonces, es muy lamentable porque esto, por supuesto, que no da piso parejo para los que todos los días hacemos el esfuerzo de levantar la cortina y luchar porque tengamos pues lo básico para que sobrevivan los negocios, ¿no? Porque estamos en modo sobrevivencia. Realmente hoy no he visto un negocio que te digan, wow, me está yendo increíble, no lo hay. Son las cifras un 10, un 15% que pudieran presumir que están bien. Los demás estamos de verdad luchando por la nómina y un extra. Está bien complicada hoy la situación económica en el Estado y en el país. Hace rato mencionabas cuando fuiste tesorera y has ahorita mencionado cómo está el tema desde empresaria. ¿Cómo se ve la situación desde funcionaria y cómo se ve desde empresaria? Porque son dos visiones diferentes, ¿no? Una empujando a que cambien las cosas y la otra... No, es que sí, porque te voy a decir algo. Cuando fui tesorera, yo implementé un sistema que se llamaba Sinoli, que era Sistema de Notarios en Línea. Los notarios desde su oficina podían generar la cita, el traslado de dominio, o sea, porque yo dije, ¿qué me tienen que venir a ver? Hay que simplificar, era como mi sueño dorado, que ya no tuviera yo que irme a formar y a ver si andaba de buenas, si me recibían y te atendían, y si no venga 3 días después o pase a la siguiente ventanilla. Esa ha sido mi historia siempre, estar tocando puertas y oiga, yo quisiese, si se pudiese, que me den mi permiso de protección civil, y híjole, ¿cómo le explico? Y bueno, entonces, cuando tuve la oportunidad, lo primero que hice fue sistematizar que nadie me venga a ver la cara, por Dios, o sea, era como mi sueño dorado. Lo logré. ¿Qué pasó a la siguiente administración? Lo quitaron, desapareció el sistema y tú dices, y entonces cada administración está queriendo inventar el hilo negro y eso nos está afectando a todos, porque pues a lo mejor no todos tienen el 10, o sea, por supuesto, siempre hay deudas y te dan a deber, pero por lo menos le avanzaste un 10, un 20%, que ese se pudiera quedar y conservar, pero no es tanto el ego de cada uno de los funcionarios que dicen, no, yo voy a hacer algo mejor, y ya no les dan los tiempos para hacer algo mejor. Bueno, esa ha sido una clásica, ¿no? De siempre, por eso digo... Exacto. Lo que hizo el anterior no sirve. Exactamente. Entonces, ¿a quién sí le funciona? Perdón el ejemplo y la comparativa. El único que ha respetado su plan estatal de desarrollo a 25 años es Querétaro. Y hoy Querétaro es Querétaro, a pesar de que a veces es PAN, a veces es PRI, pero van respetando lo que hay en el plan. Si lográramos en Hidalgo amarrarles las manos y que los planes estatales de desarrollo se respeten, no nada más en el estado, sino en el municipio, porque cada municipio es otro país, o sea, tú vas a Mineral de la Reforma y tienen unos trámites, vas a Pachuca y tienen otros trámites, vas a Zapotlán y son otros trámites. Entonces tú dices, si es el mismo trámite, ¿por qué tengo que hacer cosas tan diferentes? Debe de haber homologación en los trámites, por supuesto la simplificación administrativa debería de ser la bandera de todos los funcionarios, y hoy imagínate con tantas herramientas tecnológicas, pues ya desde tu celular deberías estar haciendo muchas cosas, ¿no? Y no lo es. Hay grandes rezagos, los tiempos siguen mortales, o sea, cada vez se tardan más para hacerte una visita de un avalúo, una visita de un traslado. No te digo que te vas al Instituto de la Función Registral porque, bueno, el trámite de una escritura es una pesadilla, es lentísimo, cada vez más lento. Y eso que ocasiona economía informal, todo el mundo anda viendo por fuera cómo poder resolver. Es un comentario en línea. Dice, la entrada a Pachuca no es de una ciudad limpia ni acogedora. El grafiti, la basura, los ambulantes y el exceso de cables contaminan visualmente y dañan por completo la imagen de la ciudad. Exacto. Y mira, no todo es en manos de los funcionarios, también la educación que nosotros tenemos. Tú vas viendo cómo abren la ventana y avientan la basura, o dejas en la esquina la basura. Y yo he puesto el ejemplo de mi maravillosa abuela, y ustedes perdonarán, pero yo tengo el ejemplo de mi abuelita que se paraba a las 6 de la mañana a diario a barrer su banqueta y la de los vecinos. No le importaba si le daban las gracias, yo nunca oí de chiquita que le dieran las gracias, pero su calle estaba limpia. Hoy sacas tu basura, se la echas al vecino y ya dejó de ser tu bronca.
O sea, hasta ese enojo traemos nosotros, la falta de identidad, que fue algo que mencionó Julio Uribe y comparto. Para que a Hidalgo le vaya bien económicamente tenemos que tener identidad y creo y coincido con él plenamente. ¿Qué hace un Tenango en Apan? No tiene nada que hacer, no es de Apan, ¿no? Hay que realmente reformular las identidades que se tienen por regiones, que somos riquísimos en historia y en bordados. No todo es Tenango, también nos vamos a Tlapesco, tiene unos bordados hermosos, te vas a Ixmiquilpan y hay unos bordados preciosos. Y así como eso, pero muchos bien, claro, temas. como que hacen las caramayas, Ya. sí, oye, Como la barbaridad. La camisa 2,000 varos. La barbaridad del mineral de la reforma, ¿no? De que una presidencia quiso poner el chile torta de platillo. Cuando hay tantas cosas. No, no, y más el mineral de la reforma, ¿no? Por cierto, el eterno aspirante Irán González, la semana pasada publicó esto de que la chile torta, nuestro platillo tradicional, o sea, ya no está enterado ni qué onda. Que ya salió que ya salió el del... aspirante, yo pensé que iba a decir otro nombre. Es uno que de repente aparece, de repente no, ¿no? Y hablando de la chile torta, ¿no? No, de Israel no vas a estar hablando. Pero fíjate, inventando platillos, cuando insisto, en Hidalgo tenemos una gastronomía espectacular. Y bueno, pues lamentablemente entre herencia gastronómica, herencia ancestral que tenemos por los pueblos originarios, no nada más en los bordados, en su alfarería, bueno, en todo tipo de artesanía, que no hemos logrado tener identidad de Hidalgo. O sea, si tú vas al norte, bueno, el orgullo regio es el orgullo regio y cuidan su ciudad por eso. Si tú vas a Yucatán, bueno, los bochitos, bueno, defienden su ciudad a morir. Y tú llegas aquí y la verdad es que se nota el hartazgo, que no estás ni siquiera feliz en tu ciudad, que hasta tú mismo la contaminas, no nada más con basura, sino visualmente, con los grafitis, y nadie pone orden con nadie. Pero va desde nosotros el sentido de pertenencia que tenemos por el Estado. No lo tenemos arraigado, no hemos logrado tener esa identidad que dice Julio y que coincido con él. Si tuviéramos, pues estaríamos al nivel de San Miguel de Allende o de otros estados, porque la misma gente sale a presumirte lo tuyo. Y yo quiero que ustedes me digan si alguien sale a presumirnos. O sea, realmente no salimos en la defensa de Hidalgo porque o te sientes huasteco o te sientes serrano, pero nadie se siente hidalguense, ¿no? Entonces... Ya se le echó a la Carolina. ¿Es huasteca? No, ¿verdad? Hay ese orgullo de la sierra, hay orgullo, insisto, huasteco, pero pocas veces hay un orgullo general de decir soy hidalguense, estoy orgulloso de mi estado. Ha permeado tanto el justamente ver esa contaminación visual que ni siquiera a nosotros nos da gusto de repente de transitar aquí, o sea, todos los días salimos y regresamos enojados a nuestra casa del bache en el que caímos, de la llanta que se nos rompió, de si hoy logramos sobrevivir o no un asalto, de si nos robaron o no, cada vez más ves personas en la calle, en situación de calle, pero pues peligrosos porque pues, son adictos que andan pernoctando abajo de los puentes y pues te sientes con esa inseguridad que no es el Pachuca tradicional al que estábamos acostumbrados, el Pachuca en paz, que tu patio de bicicleta era toda tu colonia y hoy tienes que estar encerrado en una cárcel de tu casa con muchas protecciones pues para que estés más o menos bien, ¿no? Sí, eso lamentablemente es lo que nos pasa, tendríamos que recuperar la identidad para poder tener una posición donde podamos empezar a despegar. Los que todos los días de verdad somos bien valientes en apostar y a poner un negocio, no es sencillo. Yo escucho papis de familia todos los días cómo se truenan los dedos por poder pagar una colegiatura, por poder mandar a sus hijos a la escuela. Cada vez más complicado el tema de ver hacia dónde van sus hijos. E incluso dicen, ¿para qué estudian una carrera si no encuentran trabajo? Entonces, el esfuerzo de casi 24 años de mi vida, de que yo me sacrifiqué para que mi hijo tenga una carrera, ¿para qué si hoy no tienen trabajo? Entonces, volvemos a comparar 45 parques industriales en Querétaro y nosotros no llegamos ni a 10 y nuestros parques industriales en unas condiciones que no están dignas de presumirse. No hay atracción de inversión, ya no hablemos de manufacturera. La ubicación geográfica que tiene Hidalgo da, pero por supuesto de forma maravillosa para ser estratégico, por lo menos en desarrollo de tecnología, de innovación, como hacer un clúster tipo algunos estados que han dedicado a fabricar cerebros y hacer tecnología, aplicaciones, etcétera. Ni siquiera un clúster que no te genera tanto dinero como ese. No somos atractivos. Y bueno, ¿qué les digo a nivel nacional? Que estamos perdiendo calificaciones crediticias importantes, que es lo que le da la certidumbre al empresario para poder invertir.
Por el contrario, vemos que ya cerró General Motors, siguió sus empleos en Estados Unidos, Toyota. que estaba Toyota, que ya también se va, ya también se va Volkswagen con una parte importante, y entonces esa industria automotriz está regresando a Estados Unidos, cosa que Trump está haciendo bien, y a nosotros desamparados, ¿no? No logramos cerrar, no logramos tener un TECMEC que pudiera ser progresivo, y le damos pauta a China como para destrozar otra vez a los negocios. Ellos súper baratos, no damos ni produciéndolo aquí a los precios que ellos tienen. Y entonces estamos todavía cayendo en ese círculo vicioso. Y pongo otro ejemplo que nos está impactando. Desde 1824, nuestro maravilloso Guadalupe Victoria, hasta 2018, la deuda externa era de 10 billones de pesos. En casi 200 años se pidieron casi 10 billones de pesos. 200 años. 2019 a la fecha son 20 billones de deuda. Se duplicó en ese tiempo la deuda. ¿Por qué? Pero está repartida en programas sociales. Pero contratas deuda para pagar programas compra sociales. De votos, sí. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros como empresarios siendo competitivos? Ya ni la gente quiere trabajar en los negocios, prefiere una beca. Y estamos entonces, obviamente, teniendo generaciones que dicen, yo prefiero mi beca que ponerme a estudiar. O sea, menos esfuerzo y más rendimiento. Y estamos de verdad entrampados en una circunstancia que cada vez nos está explotando más en las ¿Y manos. desaparición de empresarios, de negocios han cerrado? Sí, por supuesto. Pero por supuesto, todos los días están cerrando negocios. Restaurantes están O cerrando mucho. aportamos nómina, o ya no nos podemos permitir aumentar sueldos. ¿Por qué? Porque les aumentaron el salario mínimo, pero no aumentó el salario del profesionista ni los ingresos de los empresarios. Y entonces aumentas el salario mínimo, te aumentó la cuota del IMSS y del Infonavit, les fue bien a ellos, pero mal a nosotros. Lejos de invertir, obviamente, en mejorarles el sueldo, en más capacitación o ampliar plazas de trabajo, pues ahora con menos hacemos más. No nos dan los números ¿Hay para poder incentivos crecer. fiscales en el caso de los prestadores de servicios turísticos? No hay incentivos fiscales. Ya no los hay. De hecho, insisto, pues algo que pediríamos todos es la simplificación administrativa. Hoy de repente es una nueva moda lo de las NOMs, y tú dices, ¿y la NOM para qué? Aguas donde no la tengas. Las multas son terribles, o sea, terribles. Y pagan más impuestos que cualquier otro sector, porque ustedes tienen a todos los impuestos normales, se suma el impuesto Más sobre aparte, hospedaje. reglas como esas de las NOMs, que la NOM 035 te habla de salud y bienestar del trabajador. Entonces tú estás obligado a darle servicio para su salud mental. No lo puedes estresar porque te demanda. ¿Y cómo nos vamos a estresar si entre muy poquitos hacemos mucho? ¿No? Entonces de repente dices, Madre Santa, y la NOM 035 es una de tantas. En cada sector tenemos que cumplir entre 7 y 14 NOMs, que son unos expedientes enormes. Los pocos consultores que saben cobran carísimo para manejarlos. No te sirve de nada más que para tener supuestamente en cuestiones administrativas en orden lo que debe de ser la protección de tu negocio. No los tienes, las multas son terribles, nos aumentan la carga de trabajo a nosotros administrativamente, pero no hay nada de facilidades administrativas para ningún empresario como lo hubo pues, hace algún tiempo. Con toda esta experiencia que tienes en el ámbito privado y también ¿te dan ganas de regresar al tema político? Fíjate que no. Yo creo que debe de haber dignidad y congruencia y cerrar ciclos con honor. O sea, yo sí te puedo decir que estoy muy orgullosa de la carrera que hice durante 18 años. Tuve 7 encargos importantes y di lo mejor de mí. O sea, de verdad, así de dejar la camiseta, porque amaba yo lo que hacía. Sí tengo vocación de servicio público, pero hoy me queda muy claro que las condiciones son tan complicadas dentro de que prefiero ayudar desde afuera. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por eso regresé a dar clases. O sea, tengo la vocación de abrir en las nuevas generaciones otro pensamiento, que sean más críticos, que levanten la mano, que se preparen, que tenemos que estimular el autoaprendizaje porque definitivamente la educación pública no les da batalla para la competencia que necesitan a nivel global, porque hoy gracias a Internet tu competencia es de China, de Japón, de Estados Unidos, ya no nada más compites por un puesto con un empresario local, ¿no? Entonces, desde el aula yo estoy muy feliz tratando de apoyar, lo hago por vocación, tratando de ser una empresaria que verdaderamente dignifique el trabajo y que trate, no lo he logrado, pero mi aspiración es tener más puestos de trabajo. No hay mejor forma de ayudar a la gente que generando empleo digno. Desde acá lo podemos hacer.
de decir, porque yo sí soy muy molona de, oye, o sea, no puede ser que me hagas formarme y todavía un papel a mano, cuando pues hoy hay 1000 herramientas que tú podrías verdaderamente ayudarnos a los empresarios a que sea la simplificación administrativa, la mejora regulatoria. Se ha hablado mucho de ello y no se ha logrado. Regresar, no dando la cara en una campaña, sí apoyando a un candidato que no depende del partido político, depende de sus valores, de su congruencia y de su capacidad para resolver. Hoy me urge ver en las boletas gente con capacidad para resolver. Porque todo el mundo levanta la mano y cuando llegan le echan la culpa a los de atrás. Es que no se pudo. Bueno, tú levantaste la mano, tú tienes que poder. A mí me vale si los demás hicieron o no hicieron. Hoy tú estás aquí, yo me comprometí contigo y yo quiero que me resuelvas. Entonces, por supuesto que vamos a trabajar por cualquier persona que cumpla con esos requisitos, que tenga capacidad técnica, que tenga vocación, que tenga la congruencia y la validez moral, porque ya muy pocos tienen credenciales morales para levantar la mano. Vemos demasiada impunidad y mucho cinismo que a todos nos harta. Creen que no nos damos cuenta, no si nos damos cuenta, y su mayor enemigo son las redes sociales. A ella todo el mundo se entera de todo. Y está bien fácil. Para mí, más que decir qué hicieron o qué dejaron de hacer, es qué están haciendo y los indicadores no mienten, los números no mienten. Te pongo otro ejemplo, la vocación real de Hidalgo es campo y turismo. No vamos a ser empresarios rápidos ni en un corto plazo. En el campo, ¿cómo estamos? 70% de la tierra todavía sigue dependiendo de temporales, o sea, no puede ser. En otros estados no es así, ya hay tecnificación por goteo, agricultura por contrato, generas clústeres para tener buenos clientes y eliminas el coyotaje. Bueno, me voy a otro ejemplo y lo tenemos aquí cerca y de vecinos. No puede ser que esto sea una central de abastos, perdón. La central de abastos de Iztapalapa es la segunda fuente de ingresos más importante del país. Después de la Bolsa Mexicana de Valores, la central de abastos de Iztapalapa es lo que más mueve dinero en el país. Y la tenemos aquí, hay que ayudarles. Tienen 500 más electricidad que muchas plantas. Claro, 500,000 usuarios diarios en la central. Ayudémosles con el 10%. Esto no es una central de abastos. Esta central de abastos debería de ser un polo de desarrollo económico donde llegan todos los agricultores a vender dignamente, eliminas coyotaje y de ahí distribuyes. Para empezar, ya ni la ubicación es la correcta, ¿no? No es competitiva. Esto es un mercadito. Esto no es una central de abastos. Entonces, desde ahí, campo es importante. Hay que ayudar al campo. Urge. El rezago de quien quieras hoy no está resuelto. Nos vamos a turismo. Urge que mejoremos la infraestructura turística para que nos vengan y nos visiten más. Claro que podemos competir por ese turismo de bodas tan anhelado que todos queremos porque tenemos lugares preciosos para presumir, muchísimos, pero no estamos a la altura. Necesitamos meter gente más capacitada para poderlos recibir. Y así como el turismo de bodas de 15 años es una derrama económica importante, pues obviamente seguir presumiendo lo que tenemos, pero mejorar la calidad del visitante que tenemos. ¿A través de qué? Pues de mejorar la infraestructura. Estamos entrando a la etapa final de la entrevista, pero yo quiero mencionar dos cosas, retomar algo que mencionaste de los guías de turistas y también lo de los grafitis. Primero, mencionar, la ciudad está invadida completamente de un grafiti en específico que se puede identificar muy bien, el del famoso gato. Y hay que hacer una cruzada para agarrar a ese gato. Pero lo de los guías de turistas. Decías, en San Miguel de Allende cualquier persona te informa de los atractivos y aquí en Hidalgo no estamos preparados, pero hay un problema más que están viviendo, por ejemplo, se supo ahora en las grutas de Quechaguamilpa, los falsos guías de turistas y eso. ¿Qué tanto les ha impactado esa impreparación o falta de guías de turistas? Y preguntarte si aquí hay, o sea, han identificado lugares de riesgo por guías de turistas falsos. Pues hoy corren riesgo de justamente caer en charlatanes porque luego no los llevan a buen camino. Pero las alianzas, ¿sabes quién sería para mí un embajador ideal? Digo, ya que no dejan entrar a Uber, los taxistas. Cuando te subes un taxi, siempre, ¿a dónde me recomienda comer? ¿Y dónde se come rico? Porque la gente busca lo local, lo de aquí, lo tradicional, no lo que te venden en las plataformas. Y, pues lo voy a llevar con mi prima Juanita, ¿no? Y a lo mejor el de la prima Juanita no es lo ideal.
de verdad, hacer una capacitación para empezar de primer impacto. Los taxistas son los primeros recomendadores de cualquier negocio, y nos hemos dado cuenta, porque eso es lo que llega. Es que me dijo tal taxista que aquí estaba este lugar. Y tú dices, órale, deberíamos hacer una alianza para tener embajadores turísticos a través de los taxis y que también a ellos les va a convenir, ¿no? En esos convenios que se tienen que hacer para, pues obviamente que más gente nos recomiende, pero que cuando nos recomienden cumplamos la expectativa del anhelo que tienen de salir y buscar. Hoy con esta necesidad de vivir fuera de estrés, las montañas dan un paseo increíble para este mercado tan poderoso que tenemos en Ciudad de México, Estado de México y esos lugares que ya no quieren ir a Cuernavaca por inseguridad, que ya no se quieren ir a Valle de Bravo por inseguridad, que voltean a Hidalgo, que eso sí, digo, hemos caído en el índice de paz, pero todavía seguimos conservando un poquito de tranquilidad que le da esas ganas al turista de venir y visitar, porque no hay esos números tan rojos. Pero llegan y les quedamos a deber. No hay a dónde ir, no hay que visitar, y bueno, pues no nos recomiendan como deberían. Y nuevamente, pues las alianzas con los taxistas, con las empresas que justamente mueven los anuncios en la entrada, las plataformas, deberíamos de tener un directorio turístico como lo tienen otros estados, en una plataforma, no lo tenemos. Pues un panorama muy complicado el que nos muestras, pero pues retador y posible, o sea, retador y posible con gente que tenga capacidad y voluntad de hacerlo. Oigan, antes de irnos, peleemos. ¿En dónde estamos, Yadi? Estamos en Boulevard Valle de San Javier, número 207, aquí en Café Babes. Y como siempre, despertando. ¿No? Una última pregunta de mi parte. ¿Les ha afectado lo del permiso turístico ese para los automovilistas? Ay, Madre Santa. De hecho, no, ni siquiera lo he visto. La verdad es que no lo he visto. Creo que no se has lanzado a plenitud. De una idea fracasada. Otra idea fracasada. Es un comentario nomás ahí algo. Sí, lo implementaron. Sí, pero idea fracasada. Sí, no, ya más al turismo, no, por el contrario, necesitamos que nos apoyen porque nuevamente la vocación real de Hidalgo es campo y turismo. Además, con que esos estén bien, todos vamos a estar bien. Y bueno, pues esperemos ahorita en las elecciones que se va a poner muy interesante y me encanta ver ahora los toros desde la barrera. Ahora me toca poner el dedo en la llaga. Ok, pues nos vamos, ¿no? Nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Chicos, pues muchas gracias. Gracias. Excelente semana a todos. La de vacaciones para muchos, para todos. Adiós.